El principio de orden original. Los documentos no se producen todos de una sola vez sino paulatinamente, las exigencias del asunto en cuestión o según las etapas por las que va pasando el trámite para que se produzcan los documentos es necesario esperar un tiempo prudencial, recurrir a varias instancias e, incluso, recurrir a diferentes lugares. De todas maneras, los documentos se producen uno después de otro. El principio de orden original se refiere precisamente a la reflexión sobre los hechos o sobre la serie de actividades y pasos relacionados que se debieron cumplir para la resolución de un trámite o problema, que a su vez es una reflexión sobre la secuencia en la producción documental. Merced a esta reflexión es posible la ordenación física de los documentos que componen los expedientes y las series. El principio de orden original, también llamado principio histórico, es una herramienta metodológica para proceder adecuadamente en la organización de los archivos. El respeto al principio de orden original no consiste en otra cosa que en tomar en cuenta los pasos indispensables para la satisfacción de una gestión. Es la relación causa-efecto que se produce entre los documentos, pues, hay un documento inicial, otro u otros que le siguen y, por último, uno más que concluye. Si el principio de procedencia permite saber quién produce los documentos, las unidades administrativas y por qué razones lo hace por asignación de funciones, el principio de orden original permite saber cuáles son los pasos necesarios de tal producción, los procedimientos para determinar con qué documento se inicia, cuáles le siguen a este, hasta finalizar. Se puede afirmar que el orden original nace desde el mismo momento de la producción documental y debe verse reflejado en los archivos mediante la correcta ordenación de las series, subseries, documentales y expedientes. Los manuales de procedimientos. Para evitar la pérdida del orden original o para reconstruirlo donde éste se ha perdido, lo más recomendable es consultar los manuales de procedimientos. Estos son herramientas donde se describe paso a paso la manera correcta de cumplir una tarea o una función. Se denominan manuales de procedimientos porque los procesos allí establecidos involucran una serie de actividades y pasos relacionados entre sí, a través de los cuales se transforman unos recursos y se obtiene un producto. Los procesos se caracterizan por tener un principio y un fin, es decir, inician con determinada acción y finalizan en otra. Las instituciones para el desarrollo de sus funciones y la planificación del trabajo deben elaborar manuales de procedimientos los cuales permiten establecer reglas y mecanismos para normalizar los trámites que garanticen el control de la administración en el proceso de ordenación. Son precisamente los manuales de procedimientos los que guían o restablecen el orden de los documentos, lo cual constituye la reafirmación del principio de orden original. Las series y los expedientes bien ordenados reflejan el cumplimiento de los procesos establecidos en los manuales de procedimientos. 2. Sistemas de ordenación. Teniendo en cuenta que la ordenación debe hacerse a partir de las series documentales, como vimos anteriormente, para efectuar tales propósitos, en los archivos se utilizan varios sistemas de ordenación, que materializan la idea de secuencia. Numéricos simples y cronológicos, alfabéticos onomásticos, toponímicos y temáticos y los mixtos o alfanuméricos. Sin embargo, es importante advertir que el sistema de ordenación se subordina a las características de cada serie. Si bien estos sistemas de ordenación son fáciles de comprender, su aplicación no ha sido del todo adecuada, pues algunos se han aplicado indiscriminadamente a agrupaciones documentales grandes de fondo o sección y no a series documentales. Igualmente se ha aplicado el mismo sistema de ordenación a todas las series sin observar las características propias de cada una de ellas. Resulta, pues, incorrecto ordenar cronológicamente todos los documentos de un archivo o todos los documentos de una misma unidad administrativa, pues se corre el riesgo de perder no solo toda la clasificación sino, además, la secuencia del trámite original. Sistemas de ordenación numéricos ordinal. Este sistema de ordenación, quizás el más fácil de realizar, consiste en disponer los documentos en forma consecutiva, progresivamente, obedeciendo a la numeración que los identifica. Por ejemplo, las cuentas internas de los usuarios de servicios públicos
Sistemas de ordenación alfabéticos consiste en la ordenación de los documentos por las letras del alfabeto A, Z y puede ser onomástico. La ordenación alfabética onomástica se utiliza para series documentales compuestas por expedientes que permanecen abiertos por lapsos grandes de tiempo, por ejemplo, las historias laborales, las historias clínicas, los expedientes académicos de alumnos. Es ideal para archivos de gestión pequeños en el que su crecimiento no es muy alto y facilita la consulta. En este sistema se debe tener en cuenta el siguiente orden: primer apellido, segundo apellido y el nombre. Al final, por ejemplo, Acosta López, Andrés Cascante Pérez, José Chaparro Mejía, María Echeverría Arango, Pedro López Gómez, Javier. Toponímico alfabético geográfico. Se ordena la serie documental alfabéticamente por nombres de lugares. Este tipo de ordenación puede basarse en el país, el departamento, el municipio, la localidad, el barrio, etc., siempre teniendo en cuenta el criterio que más se ajuste a la documentación y a las necesidades administrativas. Por ejemplo, se ordenará por nombres de los departamentos las unidades de conservación que contienen los expedientes de la serie asistencia técnica que presta el Ministerio del Interior y de Justicia a las gobernaciones Amazonas, Arauca, Boyacá, Cauca, Cesar, Guajira, Putumayo, Valle del Cauca. Temático. Se ordenan las series y subseries documentales por el asunto tema de su contenido, por ejemplo, estadísticas, informes a organismos de control, informes de gestión, informes estadísticos, órdenes de pago, sistemas de ordenación mixtos. Alfanumérico. Se ordena la serie documental utilizando a la vez orden alfabético y numérico cronológico. En este sistema de ordenación, los datos que se cruzan no serán separables, siempre estarán asociados. Por ejemplo, los contratos de prestación de servicios cuya ordenación se basa en el año de celebración del contrato y el nombre del contratista. Ordinal cronológico. Aplica este sistema de ordenación también a series documentales cuyas unidades documentales son numéricas simples y a la vez cronológicas, resoluciones, acuerdos y decretos, las cuales se controlan. La serie documental. El documento de archivo nace como producto del desarrollo de actividades o funciones llevadas a cabo por personas naturales o por personas jurídicas, es decir, que son el testimonio material de las funciones que lleva a cabo su productor. El conjunto de actividades de un archivo refleja siempre el contexto en el que se desarrollaron las actividades de las diferentes oficinas o unidades administrativas, que al interior del fondo documental son las secciones y las subsecciones. Estas están integradas por documentos agrupados en series, en las cuales, en razón de sus funciones, las instituciones reflejan documentalmente la continuidad de las actividades que sistemáticamente desarrolla, en primer lugar por el número de la unidad documental y después por el cronológico.